Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Eric Estrada. Vengo de la firma de J del Río, que es una empresa, es una firma mexicana que tenemos presencia aquí en Colombia. No tenemos representación, sino que es oficina. Y pues agradecemos obviamente a ProColombia por la oportunidad de explicarles un poco a grandes rasgos el tema tributario en México. Cuando ya vamos a dar ese siguiente paso a establecernos, las opciones que se tienen y qué puntos consideramos importantes a considerar, ¿sí? Ahí en sus lugares van a encontrar una carpeta donde viene, además de algunas hojas para anotaciones, nos permitimos hacer un breve resumen, un tríptico del comparativo Colombia-México, que creemos que les va a ayudar más a entender de qué estábamos hablando. Hablando de entendimiento, creemos que en América Latina, no creemos, obviamente hablamos el mismo idioma, pero a veces los términos, y más en cuestiones técnicas, pueden ser un poco distintas. Entonces me voy a permitir hacer algunas aclaraciones, ¿no? En México tenemos es el país y tenemos 32 estados, y antes había 32 estados y un distrito federal que ahora se llama Ciudad de México, entonces hay 33 estados. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay algunos impuestos que son estatales, y dependiendo del estado pueden variar un poco la tasa, ¿sí? Y estos estados a su vez tienen municipios. Cada estado tiene diferente número de municipios de acuerdo a la densidad poblacional y otros temas de constitución política de los estados, ¿sí? Entonces el país se divide, es la federación, los estados y los municipios. ¿Qué otra aclaración me gustaría hacer? Por si me escuchan dentro de la presentación, hablar de secretarías equivale aquí en Colombia a un ministerio, esas son las secretarías. Si me escuchan por error decir la palabra SAT, me refiero por error porque aquí es el DIAN, voy a tratar de decir el DIAN mexicano, pero es el SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el Ministerio de Hacienda, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué otra palabra podríamos, aunque hablemos español, podría ser diferente? Pues sobre la presentación, cualquier duda, levantan la mano. Si es alguna duda, ya de todos modos nosotros aquí vamos a estar, terminamos la presentación. Entiendo al expositor anterior, el tiempo es un tanto corto para abarcar tanto. Excelente presentación, me pareció la de Perú, y más en mi caso que no conocía tanta información, ¿no? Entonces yo traigo más recortado el material por lo mismo del tiempo, pero les reitero, al final podemos ver cualquier duda en lo particular, con todo gusto estamos para atenderlo. Está mi compañero Alejandro Marín, él es el encargado, es gerente de impuestos y encargado de la oficina de aquí de Colombia, y les reitero, con todo gusto los atenderemos, ¿sí? Ok, pues iniciamos, dividimos la presentación en cinco puntos que consideramos los más relevantes, que es cuándo vamos a establecer ya la presencia formal, física, o constituir la subsidiaria colombiana en México. El impuesto corporativo, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y algunos otros impuestos indirectos, los temas laborales y bancos y obligaciones tributarias diversas ya al final, y luego obviamente las conclusiones. Yo creo que al igual que cualquier empresa en el mundo, cuando ya quiere dar el paso de establecerse, es por alguna razón, ¿no? Muchos de ustedes posiblemente ya tienen alguna operación comercial con el país. Muchos de ustedes a lo mejor ya están haciendo exportaciones a México, pero no las están haciendo directa, como mencionaban hace un momento en ProColombia, sino que lo están haciendo a través de un distribuidor. A través de un distribuidor, y voy a hacer o a citar algunos temas del caso de Perú que me parecieron importantes. Registro de marcas. En México recomendamos también lo mismo. Primero, si aún no se establecen, de todos modos, ir adelantando el tema de las marcas. Si ustedes llegan, se constituyen y ya hay una marca parecida, similar, idéntica, operando en México, sí los puede demandar, sí puede haber un tema, pero afortunadamente tenemos un juicio que se lleva a cabo, que ustedes lo presentan, y aunque sean una marca colombiana, la autoridad mexicana les recibe toda aquella información comprobatoria que demuestre que ustedes en Colombia o a nivel mundial tuvieron primero el registro de la marca
y que es conocido y que puede funcionar. Es decir, Juan Valdez, un mexicano, ¿la puede registrar? Sí. ¿Lo hizo a lo mejor? Posiblemente. Llega Juan Valdez a México, si lo identifica, Juan Valdez puede levantar la mano y pedir potestad sobre esa marca, porque ellos en Colombia, o desde hace años, o es conocido a nivel mundial, que Juan Valdez es una marca colombiana, ¿sí? Entonces, sí está la recomendación de ir adelantando ese trámite, pero tampoco hay un tema, digamos, que sea muy indispensable, porque les repito, existe esa posibilidad de hacer ese juicio. Tiempos, el tiempo de registro de una marca, un año se me hace un poquito mucho de tiempo. Un año podríamos tener el certificado, pero por lo regular tarda 3, 6 meses, podría tardar hasta un año, ¿no? Es relativamente rápido. Entonces, les decía a ustedes, muchos de ustedes posiblemente ya están haciendo negocio en México y posiblemente están prestando un servicio, pero ya lo están haciendo a través de un distribuidor o sin presencia física. Entonces viene a hacernos esta pregunta y tenemos que ponernos a reflexionar si la promoción de su producto u otras actividades preliminares ya se está haciendo allá. Es decir, aquí ya voy a cargar mucho a la parte de fiscal. En ocasiones en México hay empresas extranjeras que ya hacen ciertas operaciones, que el hecho que las hagan no significa que sean correctas para el tema fiscal. No sé si estén familiarizados con el término de establecimiento permanente. En México el establecimiento permanente significa que tú puedes estar haciendo presencia de negocios y por lo tanto el fisco puede reclamar impuestos aunque tú no te hayas constituido en ese país, ¿sí? Esto puede ser a través de alguno de los trabajadores de su empresa que ya esté en México, ya esté firmando negocios, ya tenga un poder o representación. Mucho ojo en esas operaciones. En cuanto el fisco se entere mexicano, va a levantar la mano y va a decir, tú, empresa colombiana, italiana, peruana, donde seas, tienes establecimiento permanente en México. Oye, pero ni siquiera me he inscrito en el DIAN mexicano. No me interesa, tú ya estás haciendo negocios en México. Entonces, a lo que voy es que yo les recomendaría ver cómo están operando actualmente en México, darle una revisada y mitigar este riesgo. Porque México sí tiene distintos esquemas de negocio que les puede hacer o permitir mantener mercancía en México a través de un recinto fiscal, tener artículos de promoción, acudir a Expo, etcétera, pero no pueden estar haciendo ya actos de representación o de venta en México si no fuera a través de un distribuidor. ¿Cómo funciona el distribuidor? Pues ahorita ustedes le venden la mercancía, ellos se encargan de la importación y lo entregan en el país. Nuestra firma o nuestra experiencia, J del Río, tiene mucho, es una empresa, una firma enfocada 100% a empresas extranjeras que hacen negocios en México. Es decir, todas nuestras empresas que llevamos son de capital extranjero. Y en mi experiencia me ha sorprendido mucho las oportunidades que han dejado de ir o que dejan de ir las empresas extranjeras por el miedo o por esa sensación de que desconocen o de que los impuestos son muy complicados en nuestros países de América Latina. Tienen razón, pero si vieron en las láminas que presentaron hace un momento en el otro foro, los que llegaron a las 9, vieron que a nivel México, o México a nivel América Latina, no está dentro de los primeros lugares más complicados, nada que ver con Brasil. Es más parecido a Colombia y aún así Colombia está rankeado como un poco más complicado, ¿sí? Entonces, una vez que ya definimos que estamos haciendo o que corremos el riesgo de caer en establecimiento permanente en México o simplemente estamos interesados en ya hacer presencia en México, ya establecernos, pues tenemos que buscar el mejor de los esquemas para constituirnos allá. Más adelante vamos a ver el tipo de sociedades que tenemos en México y cómo funciona a grandes rasgos el tema legal, ¿sí? Algo que nos ayuda mucho, y también lo mencionaba en el foro anterior, es que ya el constituirnos nos permite tratar directamente con agencias gubernamentales, nos permite acceder a créditos, a beneficios, a estímulos. Ahorita en México, depende del estado donde ustedes se constituyan, ellos tienen las facultades de incluso darles un apoyo económico depositado a sus cuentas bancarias para que se establezcan en México.
por el hecho de ser extranjeros que quieren hacer negocio en México. Si ustedes no están constituidos, no van a tener acceso a estos beneficios. Si ustedes intentan o desean venderle al gobierno mexicano, no lo van a poder hacer si no están establecidos en México, ¿sí? Entonces, lo principal que les interesa a ustedes, supongo, es ingresar sus mercancías, en el caso de que así lo sea, al Estado mexicano. Lo primero que hay que obtener es un RFC. ¿Qué es un RFC? Pues es lo parecido al número, ¿qué es? El NIT, número de identificación tributaria, gracias. Acá se llama Registro Federal de Contribuyentes, es igualito al NIT. Es otra aclaración que hay que hacer. Si me vuelven a escuchar hablar del RFC, estoy hablando del NIT. Entonces es indispensable tenerlo para poder importar sus productos, es decir, para dejarlo de hacer a través de un distribuidor o un tercero que ya lo quieren hacer ustedes. Lo primero es inscribirse ante el DIAN mexicano y obtener el NIT mexicano y comenzar a importar sus productos. Dependiendo del ramo, por ejemplo, preguntaban del farmacéutico o alimenticio, es necesario obtener autorizaciones de registros sanitarios. Eso es otra dependencia que se encarga en México y se pueden ir tramitando. Se puede ir enviando la documentación, los análisis, los estudios que ellos les van a pedir para ver que sus productos no tengan ningún problema para entrar en México. ¿Cuáles son los principales impuestos que existen en México a la importación de mercancías? Generalmente son tres. Es el IGI, Impuesto General de Importación, que va de conformidad a diferentes tasas de acuerdo al producto. Puede haber un producto que el IGI sea del 5%, del 10%, del 15%, del 20%. Tienen que ver su producto, clasificarlo conforme a la ley aduanera y ver qué tasa le aplica. Otro es el derecho de trámite aduanera. Ese paga el 0.008% por cada 1000. La verdad es una cantidad pequeña, es el derecho de trámite aduanero. Y por último, el IVA, el impuesto al valor agregado. Es decir, si es un producto que causa IVA en nuestro país, en México, se tiene que pagar al momento de importarlo, ¿sí? ¿Qué productos pagan IVA? Lo vamos a ver más adelante y cómo funciona. Que de todos modos es muy parecido a cómo se maneja en Colombia. El tema laboral. Otra de las necesidades para constituirse en México es que posiblemente ustedes ya tengan personal trabajando allá y, como les decía al inicio de la presentación, podrían ya caer en establecimiento permanente. Es decir, si hay un pago por sueldos y salarios a un trabajador colombiano que esté realizando actividades en México, se le abre una cuenta bancaria en México y se le está depositando allá, ya es un tema laboral que nos lleva a establecimiento permanente. Ya está el riesgo muy alto. Eso sí hablo de una persona colombiana, pero si son 2, 3 que están trabajando allá, ya tienen este tema, ¿sí? Sí. Va y viene, ¿y qué hace allá? El hecho de cerrar negocios en México ya se considera establecimiento permanente. Sí, ahí digamos que es un elemento más para que la autoridad te jale el establecimiento permanente, el que le estés pagando, pero creo que ahí el principal es si esta persona está llevando un poder, es decir, si el mexicano al firmar con él siente que está firmando con la empresa colombiana, ya es establecimiento permanente, ¿sí? O sea, ahí esa operación sí es de mucho cuidado, o sea, ya el riesgo es muy alto, ¿sí? Entonces, así es como funciona. Y entonces, este es otro motivo por el cual ya se pueden, o que los está llevando a constituirse, porque también el trabajador colombiano posiblemente tenga sus prestaciones colombianas, esté contando con ellas, pero posiblemente también ya haya hecho una vida allá en México. Ir y venir de 3 a 6 meses se convierte en 2 a 3 años. Si ya a lo mejor sale con alguien allá y ya también se decide establecer allá, ¿cómo vas a manejar esa parte? Muchas empresas les sucede eso, entonces también es otro motivo para constituirse.
Los tipos o especies de sociedades mercantiles. Tenemos la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y algunas otras. Estas 5 están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, esta ley regula a todas aquellas sociedades o empresas que van a hacer fines de lucro o que van a comprar y vender. Es decir, que llevan actividades mercantiles. Las que estoy subrayando, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, son con las que generalmente funcionan todas las empresas mexicanas y extranjeras. En el caso de Estados Unidos, a ellos les gusta mucho la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Aunque es muy parecida a la sociedad anónima, esta en Estados Unidos, y de acuerdo a los tratados para evitar doble tributación, funge bajo un esquema que le llaman ellos que es una empresa transparente, es decir, que el impuesto lo pagan los socios. Entonces, como está reconocida de esa manera, el estadounidense casi siempre se va por esta opción. ¿Por qué no subrayé las otras 3? Las otras 3, incluso por los mexicanos, no son muy, digamos, que no es una opción muy considerada o no se toma esta opción. En México casi siempre van a haber nada más estas 2 sociedades. Y en resumen, el tema es sencillo. ¿Por qué? Porque estas 3 que no están subrayadas, responde el socio de manera ilimitada y con su patrimonio. No sé si me explico. En estas 2, nada más responde la sociedad hasta el monto del capital. Es decir, si mi capital es de $1,000,000, tengo algún problema legal, una contingencia, tengo que indemnizar, mi monto máximo hasta donde puede llevarme el fisco mexicano o cualquier autoridad o un tercero por una demanda es hasta ese $1,000,000. No puede ir o corta, ya no va contra los socios, estas 2. Eso es una razón de peso, porque en las otras 3 sí sucede eso. Entonces, sí, adelante. Excelente pregunta. Y qué bueno que la haces, porque luego durante la exposición se me olvida aclarar algunos puntos. Ustedes no necesitan a ningún socio mexicano en ninguna de estas compañías. ¿Quién puede establecer estas sociedades? En México, para tener una sociedad que se le llama persona moral, que aquí en Colombia es natural, las personas morales, las empresas son naturales, no, las jurídicas. Otra aclaración, jurídicas es persona moral en México, Estados Unidos mexicanos de todo modo. En México es persona moral y las personas físicas, es decir, los individuos, es lo que aquí conocen como naturales. Entonces, ¿cuántas a partir de 2 personas se constituyen una sociedad? No se puede constituir de una sola persona, tienen que ser 2 o más personas. No está ligado a que sean mexicanos. La ley de inversión extranjera te permite que pueda constituirla cualquier persona de cualquier nacionalidad, incluso otras empresas. Es decir, yo puedo tener una sociedad anónima de capital variable que esté integrada por 2 socios, y esos 2 socios sea una empresa colombiana y otra empresa estadounidense. Había un monto, en esta era de 3,000 pesos y en esta de 50,000 pesos. En dólares vienen siendo, es muy poco, son $500, $800 más o menos y $200, ¿sí? Había, ahorita ya no, ya la puedes constituir sin un monto mínimo, ¿sí? Ok, interesante. Si eres colombiano, ingresas a México, igual que en Perú, ingresas con visa de turista. Puedes comenzar a hacer negocios y pasar a una visa de trabajo. Pero el tema en las visas de trabajo es que tienes que tener la solicitud por una empresa mexicana de que necesita que estés haciendo presencia en México. ¿Cómo se constituyen o cómo es en la práctica? Por lo regular se constituyen las empresas en México desde el extranjero. Ojo, la constitución de cualquiera de estas empresas es a través de un notario público. La figura del notario público en México aún tiene mucho peso.
Entonces se tienen que mandar los proxies, son cuestiones legales, que allá en México sí se recomienda, o nosotros trabajamos mucho a la mano con abogados corporativos para que les lleven o les generen toda la información, les soliciten toda la información que necesita la empresa colombiana o las personas naturales colombianas para constituir una empresa en México. La pueden constituir incluso sin hacer presencia en México. Mandan todos los documentos, los abogados se encargan de integrar la información, presentarla ante un notario y nada más se fija una fecha en que pueden acudir los socios con visa de turista a México, firman el acta constitutiva y ya quedó constituida, ya quedó para efectos legales mexicanos, ya existe una persona moral, ya existe una empresa, ¿sí? Pero el paso siguiente para operar es registrarla ante el DIAN mexicano, ahí comienza el tema. Para registrarla ante el DIAN mexicano o para hacer cualquier tema, a la hora de constituir la empresa se tiene que nombrar un representante legal. Ese representante legal sí tiene que tener, si no nacionalidad mexicana, sí tiene que estar con residente en México, ¿sí? ¿Qué sucede? Que muchos extranjeros en lo que arreglan el tema migratorio o deciden a qué vendedor van a mandar, a qué gerente, a qué administrativo van a mandar a México, o le arreglan todo el tema migratorio al extranjero, se designa un representante legal mexicano, ¿sí? Obviamente tiene que ser de toda la confianza de ustedes o una firma que funja como representante legal. Por ejemplo, en la firma lo que hacemos es que fungimos como representantes legales a alguno de los integrantes de la firma, pero bajo un contrato solo de 3 meses, porque también es responsabilidad para el representante legal. Se firma un contrato donde yo voy a ser tu representante legal durante 3 meses, que es el tiempo que yo estimo, puede irse a 6 meses, lo podemos extender, es el tiempo que yo estimo que vas a arreglar el tema migratorio de la persona de tu confianza colombiana, que ahora sí va a llegar como gerente, administrador único, administrador general, director de ventas, o como le quieras llamar, o ya está allá, pero estás cambiándolo al estatus de residente. Ese representante legal, ya una vez constituida la empresa, inscrita en el DIAN mexicano, puede acudir al Instituto Nacional de Migración. En el Instituto Nacional de Migración también acude como representante legal y ahora sí puede decir, oye, el trabajador Alejandro Maril, de nacionalidad colombiana, con visa de turista, yo necesito que venga a México a administrarme mi empresa. Se inicia el trámite y se le empieza a dar su estatus o se le cambia el estatus a visa de trabajo y posteriormente a residente. ¿Cuánto tardan en darle su visa de trabajo aproximadamente a Alejandro Marín? Es alrededor de 3 meses. ¿Sí? Pueden ser 3, pueden ser 6 meses. En ese lapso de tiempo el representante legal tiene que ir haciendo los pasos de la sociedad. Ya pasamos a la inscripción en el DIAN mexicano, ya fuimos al Instituto Nacional de Migración. Si va a tener trabajadores la empresa, hay que inscribirla en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Más adelante vamos a explicar qué es eso. Hay que inscribirla en el Infonavit, hay que inscribirla en el Estado, si va a tener trabajadores, repito, y más adelante vamos a ver por qué. Con el tema de la constitución de sociedades, ¿hay alguna pregunta? Pasamos a los impuestos, ahora sí a la parte tributaria. Como lo van a ver en las hojas que les entregamos, pues hay unos ciertos puntos a considerar de manera general. La base es similar a la colombiana, ingresos menos deducciones, es una utilidad que se multiplica por una tasa que con nosotros es del 30%. ¿Sí? No tenemos empresas que sean beneficiadas con una tasa menor, es decir, que sean microempresas o medianas o grandes, no importa el tamaño, todas pagan el 30%. Tenemos algo que se llama ajuste anual por inflación, que lo quiero mencionar en la presentación porque he notado que no todos los países tienen este tema. ¿Qué es este? Lo que hace el ajuste anual por inflación es un cálculo fiscal que se hace entre el promedio o la diferencia de los activos y de los pasivos, es decir, de los créditos y de lo que yo debo. Si mi empresa está muy apalancada, la legislación fiscal mexicana considera que yo me estoy beneficiando por un tema inflacionario. Al igual que en otros países de América Latina, hace muchos años la inflación en México llegó a ser muy alta en ciertos momentos de crisis. La última que tuvimos fue en el 95, e igual la inflación podría llegar a 100, 120% anual. Ya tenemos muchos años que se ha estancado en alrededor del 4-6% anual.
Pero lo que te hace este cálculo, lo que te obliga, es que debes de calcular la diferencia entre pasivos y activos, pero puedes tener impuesto a pagar o impuesto a favor por este cálculo, no nada más es a pagar, ¿sí? Es la diferencia entre los créditos y las deudas, y lo que me dé lo multiplico por la inflación que hubo en el año, y eso ya lo multiplico por la tasa del 30%. El tema de la contabilidad o la normatividad contable. Nosotros ya estamos en IFRS, ya migramos, ya aplicamos IFRS, que creo que aquí en Colombia es un tema que aún está en transición, ¿no? Entonces, esto de cierta manera ya te da la garantía de que estás cumpliendo con sistemas contables internacionales, pero no le asusta a México que tú lleves US GAAP o incluso normas de información financiera mexicana. Te reconoce dentro de la legislación fiscal que puedes llevar normatividad distinta a IFRS. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el tema de contabilidad electrónica, que va un poquito de la mano de este. Tenemos una tasa de impuestos para dividendos que es del 10%. La retención no se aplica a partir a ejercicios previos de 2014. ¿Qué sucede? Que anteriormente, hasta 2014, en México se fomentaba la inversión. Entonces, si tú tenías inversiones, si fueras mexicano y fueras socio de o accionista de una empresa mexicana, en el momento que tú determinabas tu utilidad, pagabas tu impuesto en la empresa y distribuías los dividendos, esa distribución de dividendos no te generaba ningún impuesto. Al igual que en otros países, México está muy ligado al tema que se compruebe que se hizo la operación y a quién le pagaste sus dividendos, es decir, amarrarlo con depósitos bancarios. En México está muy regulado el tema de movimiento de dinero. La autoridad fiscal siempre quiere ver el depósito, entrada y salida en el estado de cuenta bancario. Entonces, cuando tú distribuías dividendos, entregabas las utilidades a los socios, no te gravaban con ningún impuesto. En 2014 hubo una reforma fiscal, donde ya se decidió gravar los dividendos con el 10%. Pero tú llevas una cuenta de todas las utilidades que generaste anterior a 2014. Y si tú distribuiste una utilidad que venía anterior a 2014, te salvas de este dividendo. Pero si te constituiste apenas en 2016 y en 2018 vas a entregar un dividendo de una utilidad generada en 2016, sí tienes que pagar una retención del 10%. ¿Sí? Igual se paga cuando los socios son extranjeros. Al momento que Colombia reciba la distribución de dividendos vía depósito bancario en su cuenta bancaria, la mexicana está obligada a hacer una retención del 10%. Se aplican a las distribuciones de dividendos hechas por empresas mexicanas, como lo dice aquí, accionistas extranjeros, no a otras empresas mexicanas. Las empresas en México pueden ser constituidas incluso por otras empresas mexicanas. Puedo tener dos empresas mexicanas que constituyen una tercera empresa y ellos son socios de la tercera, ¿sí? O sea, pueden ser personas morales o personas físicas, es decir, personas jurídicas o naturales, pueden ser socios o dueños de una compañía. Esos sí están exentos de la retención de ese 10%. Recordemos que hay un tratado fiscal para evitar la doble tributación entre México y Colombia. Entonces, esto nos puede ayudar a que bajo ciertos supuestos estemos exentos de esa retención. Y si hay retención, de todos modos ustedes la pueden acreditar, tengo entendido, acá en Colombia. México, una de las ventajas que tiene, creo yo, ¿cuántos países son en el mundo? 194, 95, por ahí andan. México tiene tratados para evitar la tributación con 72 países. Entonces, hay una cantidad enorme de extranjeros haciendo negocios en México. ¿Por qué? Porque esos tratados le dan la garantía de manejar tasas preferenciales. Como vimos anteriormente, la tasa en México es del 30%. Entonces, la ley, por regulación de ley, te obliga a tasas de retención cuando tú haces un pago al extranjero que van del 30 al 35%. Un ejemplo, regalías. Ya registraste la marca en Colombia, ya la registraste en México, ya constituiste la empresa en México, pero ahora la empresa colombiana decide hacer un cobro de regalías a su hermana subsidiaria o a su filial, a la empresa que está en México. ¿Por qué? Pues porque la marca es colombiana. Entonces México tiene que hacer un pago de regalías. Puede hacer el pago de regalías,
pero la ley te obliga a una retención del 30%. Es decir, lo que México pague al extranjero por regalías, se tiene que hacer una retención del 30%. Pero gracias a los tratados hay tasas de retención mucho menor, que pueden ir de un 5, un 10, un 15, dependiendo del país, ¿sí? ¿El cobro de regalías se puede hacer nada más porque se me ocurrió? No. En México tienen que estar soportadas y sustentadas esas regalías, es decir, que realmente existe un beneficio por el uso de la marca en México, que realmente me dé posicionamiento en el mercado y sea comprobable. Fuera de eso puede hacerse el pago, excepto con un tema muy importante que viene a mi mente, que es el concepto de precios de transferencia. Cuando yo tengo empresas hermanas, sea en México o en cualquier lugar del mundo, cada que haya un pago o una operación entre esas empresas, debo de respetar los principios de independencia, es decir, que lo que yo le cobre a mi empresa hermana sea lo mismo o parecido a lo que yo le cobrara a un tercero. Para eso se hacen estudios o estamos obligados a llevar un estudio de precios de transferencia anual después de rebasar ciertos ingresos. Ese estudio de precios de transferencia nos los hacen especialistas financieros o económicos que a través de ciertas bases de datos determinan si las operaciones estuvieron a precio de mercado. ¿Y qué es lo que busca? Pues que no se erosione la base, es decir, que no te lleves utilidades mexicanas a un país donde pagas a una tasa menor, por el simplemente hecho de, ¿sabes qué? Hazle el cargo a la empresa mexicana. Oye, pero ¿por qué tú hácelo? Porque acá no pagamos una tasa menor y allá se deduce. Entonces haz el cargo. Entonces primero, precios de transferencia. Oye, ¿sí existe esa operación? ¿Sí está a valor de mercado? Check, sí. Ah, ok. ¿Sí hubo un beneficio? Sí, sí lo hubo. Check. Entonces, se tienen que tomar en cuenta que esas operaciones se tienen que ver el tema de precios de transferencia para que estén a valor de mercado. ¿Sí? El tema 10%. 10%. Impuesto al valor agregado, que es IVA, creo que funciona igual que aquí en Colombia, lo paga el consumidor final, o lo que busca la ley es que lo pague el consumidor final. Su efecto es similar al impuesto sobre las ventas y va en base al flujo de efectivo, ¿sí? A diferencia de Colombia, la tasa es del 16% en todo el país. ¿Exportados? ¿La mexicana te hace un pago a la colombiana? Sí. $16%. Los servicios, 16%. Manejo de software, todos los productos y todo el país, la tasa es del 16%. Antes había tasas variadas, es decir, en frontera, en Guatemala y Estados Unidos, había una franja de ciertos kilómetros que todas las operaciones ahí eran del 10% y todo el demás país 16%. Y ahora en México toda la tasa general es del 16%, pero se exceptúa algunos productos y servicios, que más adelante vamos a ver, pero un servicio de ese tipo 16%, ¿sí? Se determina y se paga por la venta de bienes, como les mencionaba a un inicio, importación de bienes. Al momento de importación se hace un pedimento de importación, se determina el IVA del 16% y se paga renta o alquiler de bienes y prestación de servicios. El ejemplo que tú das, aunque es software, recae según la definición de ley, es una prestación de servicios. Son las 4 actividades que grava el IVA. Repito, venta de bienes, importación de bienes, alquiler de bienes y prestación de servicios. Oye, me grava todo. Vamos a ver. Si yo soy empresa mexicana y exporto al extranjero, no estoy aquí. Estoy vendiendo bienes, pero no en territorio nacional. Es un impuesto territorial. Todo lo que haga yo en territorio nacional, es decir, en México, es lo que está grabado. Si yo exporto un bien, se considera tasa cero, 0%. Yo le vendo al extranjero, exporto mi mercancía, se la facturo y se la facturo sin IVA, ¿sí? Y todos los gastos
¿Están de acuerdo que para yo producir un bien tuve que haber comprado ciertos insumos? Si yo los compré en México, pagué un 16% de todas esas compras, de todo lo que fui agregando y después lo exporté. Si yo cuando vendí a la tasa del 0 y cuando compré a la tasa del 16, yo tengo un IVA a favor, porque cada mes se hace esa comparativa, cuánto cobré y cuánto pagué. Si mi diferencia es a favor, repito, el cálculo es mensual, yo tengo derecho a solicitarlo en devolución. ¿Cuándo? En el mes inmediato siguiente. Yo lo solicito en devolución y la autoridad tiene 40 días hábiles para depositarlo a mi cuenta bancaria. Creo que al igual que todas nuestras administraciones gubernamentales, es un poco difícil recuperarlo, se recupera, pero sí son, digamos, fluidas las devoluciones, ¿sale? Les repito, tiene 40 días hábiles para depositarme y durante esos 40 días hábiles me puede requerir 2 veces. ¿A qué le llamamos requerir? Cuando la autoridad tiene duda de algo, dice, oye, de esto que me estás pidiendo a favor, mándame por favor estados de cuenta o mándame las facturas o compruébame esto. Se comprueba, pero no me puede requerir más de 2 veces. Si ya me requirió más de 2 veces y yo se lo solventé todo, me lo tiene que regresar, 40 días hábiles, ¿sí? Cada requerimiento suspende el conteo de los 40 días hábiles, ¿sí? Y yo tengo para contestarlo 15 días hábiles. Entonces, obtener una devolución, un depósito de una devolución de saldo a favor por concepto de IVA en mi cuenta bancaria, me puede tomar de 5 días, porque hay empresas que están certificadas. ¿Cuáles son las certificadas? Las empresas IMEX, las que exportan mucho. Esas están certificadas y podemos obtener devoluciones en 5 días hábiles, pero podemos irnos hasta 3, 4 meses, ¿sí? IMEX. ¿Cómo funcionan las empresas IMEX? Aprovechando. Son empresas constituidas en México, no importa el capital, no importa dónde seas, pero que estén constituidas en México, que exportan más del 90% de sus ventas o que exportan más de $500,000 al año. Eso ya te hace una empresa IMEX. Tengo empresas extranjeras que son IMEX, muchas, sobre todo las americanas. ¿Qué hacen los americanos? Que se establecen en la frontera norte de México por el tema de mano de obra. ¿Es capital extranjero? Sí, pero todo lo que producen lo regresan a Estados Unidos. Entonces yo caigo perfectamente en IMEX, me certifico y la autoridad está obligada a devolverme en 5 días hábiles en el caso de impuesto al valor agregado, ¿sí? ¿Qué otro beneficio tengo si soy IMEX? Que el impuesto general de importación, no sé si recuerdan que les decían que ustedes clasifican su producto en base a la ley aduanera y ven qué tasa paga de impuesto general de importación, puede ser que si yo soy IMEX tenga una tasa preferencial, ¿sí? Ahora, ¿qué productos son tasa cero o qué productos me pueden generar una devolución de IVA? Los alimentos, todo lo que sea alimento, fruta, verdura, harina, aceites, todo lo que sea alimento es de la venta en territorio nacional es a la tasa del 0%. ¿Qué otro? Medicamentos, todos los medicamentos son a la tasa del 0%. Excelente pregunta. El IVA se cobra a la importación de bienes, entonces tiene las mismas reglas que en territorio nacional, es decir, si yo en el país lo vendo a la tasa del 0, cuando lo importo pago 0 de IVA, ¿sí? Si es un alimento, al momento de importarlo también paga el 0. %. Y también aquellos servicios relacionados con ellos. Por ejemplo, si se fijan, graba la prestación de servicios, es decir, si un médico tiene un consultorio, llego, hago cita, le pago sus honorarios una vez que me hizo mi consulta, ese servicio está grabado a la tasa del 0%, ¿sí? Si tengo un veterinario, fue y revisó el ganado, lo que sea, también es 0%. En México casi siempre piensan que las tasas del 0% son aquellas actividades, digamos, que socialmente bien vistas, alimentos y necesidades económicas básicas, casi siempre, ¿sí?
Al prepagar el pago mensual, como les decía, se hace una comparación entre ambos y se lleva es un pago, la determinación es mensual y son efectos al flujo. Tengo exentos y tengo tasa cero. Y tengo también no objeto. ¿Cuáles son no objeto? Por ejemplo, la compra-venta de divisa, dólares, esa es no objeto, no está aquí. La fluctuación cambiaria, es decir, la ganancia cambiaria que yo tenga, tampoco es no objeto de la ley, ¿sí? Hay varios exentos y tasa cero. No todo está grabado en México a la tasa del 16%. Vamos a temas laborales y bancos. Este tema lo considero yo muy importante, no sé si ustedes tengan algo parecido en Colombia. Al menos en Estados Unidos y Europa no lo tienen la mayoría de los países, que es que sobre las utilidades se le tiene que pagar al final del año a los trabajadores un 10% en México. Es decir, ¿y cuál es la base? La misma que la fiscal. Es decir, yo tengo ingresos, deducciones autorizadas y tengo una utilidad. Vamos a suponer de $1000. Esa utilidad está grabada del 30%. Entonces, de esos $1000, 30% para el gobierno. Y el otro 10% se distribuye a los trabajadores. Así es. Al final mi tasa es del 40%. Y este tema siempre que me entrevisto con un extranjero que se va a establecer en México lo trato. Dígame. Tiene un efecto de acreditamiento. Sí juega, sí disminuye, pero tiene ahí un efecto que es fiscal. Pero sí hay que tomar en cuenta este 10%. ¿Cómo se distribuye? El 50% se saca un prorrateo, un factor, en base a los días trabajados. No va a recibir la misma PTU el trabajador que entró el 31 de diciembre que el trabajador que entró desde el 1 de enero. El 50% de la PTU se distribuye así y el otro 50% se distribuye en base a los sueldos. No va a ganar la misma PTU la persona que gana $100 diarios que el trabajador que gana 20. Se saca un factor. Entonces yo he visto, no hemos tenido afortunadamente ningún problema de eso, pero yo he visto empresas que tienen 1 o 2 trabajadores y nunca consideró la empresa americana que en México se pagaba PTU. ¿Qué sucede? Y lo vi en una empresa hace poco que nos llamó. Un montacarguista recibió un sueldo equivalente a 3,5 años de sueldo en un mes. ¿Por qué? Porque le tocó el 10% de toda la utilidad que distribuyó la empresa mexicana, que generó la empresa americana en México. Si somos trabajadores, suena bien, pero si eres empresario, dígame. Es anual y va de la mano. Los ejercicios fiscales en México, no sé si aquí, son del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, si me constituyo en abril, es de abril a diciembre, si me constituyo en noviembre, de noviembre a diciembre, es un año, así es. El primer año no se paga PTU. Es decir, si yo me establezco ahora en 2018, hago mi cálculo, nada más pago ICR, no pago PTU. El segundo año, ahora sí pago PTU. Entonces son muy importantes en México asesorarse bien de un despacho fiscal que esté haciendo proyecciones fiscales, que no solo me diga cuánto voy a pagar de impuestos sobre la renta al final del año. La declaración de impuestos sobre la renta en México se presenta en el mes de marzo. Entonces yo todas las operaciones que haya tenido de enero a diciembre las declaro en marzo. Y es importante ir monitoreando cómo va la empresa, hacer unos precierres. Sí, por ahí por el mes de septiembre, agosto, se hacen los precierres fiscales para ver cómo va el comportamiento de la compañía y para ver este efecto de la PTU. Y esto me da 3-4 meses de margen para entonces yo implementar algunas acciones dentro de la compañía para regular o para disminuir el tema de la PTU, ¿sí? Por el tema de la PTU, muchas empresas se han ido a establecerse vía outsourcing o insourcing. Es decir, yo constituyo en México otra empresa que preste servicios de outsourcing donde tengo todos los trabajadores. Y esa compañía le cobra a la empresa donde tengo la producción
todos los sueldos, todos los costos y gastos, más un margen, más un markup. Entonces la PTU que voy a distribuir yo en la empresa de outsourcing, pues es mínima, porque es el 10%, por ejemplo, del 5% de costos y gastos que le cobraba la otra. Muchas empresas mexicanas así hacían, siguen haciendo eso. Era legal. Lo han estado regulando en los últimos 5 años, sigue la batalla, pero mucho ojo con las empresas insourcing y outsourcing. En México siempre van a ver la empresa productora y la que tiene los trabajadores. ¿Por qué? Por el tema para ahorrarse la PTU. Ya ha habido criterios de la Suprema Corte de la Justicia, de la Suprema Corte de la Nación en este sentido, y ya han dicho que no. ¿Sí? Déjenme utilizar un término mexicano, no te hagas, son tus trabajadores. Entonces ya hay nuevas regulaciones donde te dicen, ok, síguelo haciendo, ten las dos compañías, pero la grandota, la productora, la que genera las utilidades, es responsable solidaria de todos los trabajadores. Y tiene derecho ese trabajador que está en la outsourcing a recibir PTU y a demandar a la otra, a demandar a las dos en un caso laboral. El tema laboral en México sí es un tema de mucho cuidado, de asesorarse bien con un abogado laboralista. ¿Por qué? Porque en México el despido injustificado, que aquí en Colombia es el despido, sí, okay. Es parecido. El despido injustificado está sancionado con 3 meses de sueldo. Es decir, se le pagan 3 meses de sueldo al trabajador que yo despide injustificadamente. Pero en México la razón la tiene el empleado, a menos que el patrón compruebe lo contrario. Si el empleado dice rojo, la autoridad dice, el empleado dijo rojo es rojo. Yo empresa tengo que comprobar que no es lo que dice él, que es de otro color. No sé si me explico. Si la carga de la prueba cae siempre en la empresa. Entonces siempre hay que tener todos los controles internos necesarios para yo comprobar que el trabajador llegó borracho, que llegó drogado, que acosó a otra compañera, en fin, que tuvo comportamientos que me llevan a mí al despido y no poderle pagar o no tenerle que pagar esos 3 meses de sueldo. Porque son 3 meses de sueldo, pero después del 5.º año el trabajador se va haciendo derechos sobre un beneficio que es prima de antigüedad y este equivale a 20 días de sueldo por año trabajado. Entonces si una persona ya tiene en mi compañía 10 años y yo decido despedirlo de manera injustificada, le tengo que pagar 3 meses de sueldo y 20 días por año de servicio. ¿Sí? Entonces, platicaba el otro día con unos canadienses y unos americanos sobre el tema de los sindicatos. Ellos me dijeron que allá es lo mismo, ustedes me van a decir si aquí también. Te estableces en México, tienes tu compañía y al siguiente día te llega el sindicato. Te toca la puerta y te dice, te vengo a emplazar a huelga. ¿Por qué? Pues porque tienes trabajadores y no te has inscrito o afiliado a mi sindicato. Perdone. Si el sindicato me toca la puerta, me puede emplazar a huelga. Entonces vuelvo al tema laboral. Es bueno hacerse un abogado laboralista y acercarse a un sindicato. ¿Qué es lo que quiere el sindicato? Son mafiosos. Es decir, cada año se les da una cuota, ellos me expiden un recibo y nos podemos llevar la relación de 20 a 30 años. Las cuotas de los sindicatos no son caras. Hay sindicatos que pueden estar cobrando a nivel anual esa cuota que dicen ellos que es ¿cómo se llama? Voluntaria, pueden ser $100, $200, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, no, es algo que hay que hacerlo y les repito, a mí me dijeron que en Estados Unidos y Canadá es lo mismo, no sé aquí con ustedes, pero sí, al momento de constituirse y si van a tener trabajadores en su empresa, ver con el abogado laboralista, oye, el tema del sindicato, ¿con quién lo veo? Mira, te voy a traer al representante de tal sindicato para firmar el convenio y ahí lo vas a ver nada más una vez al año aquí, va a venir por una cuota voluntaria y se va. No sé si aquí sucede algo parecido, pero bueno. Y continuando con el tema laboral, este es el seguro social. Una ventaja que tenemos en México,
casi todos los impuestos son federales. Es decir, yo nada más inscribo en el estado la empresa para el tema del 2% sobre nómina. Es un impuesto que se paga sobre el sueldo que se le da a los trabajadores y es gravable al 2%. Todo lo demás, el IVA, impuesto sobre la renta y seguro social, es federal, ¿sí? Entonces yo nada más trato con estas tres autoridades y es federal. El tema digital en México ya está muy avanzado. Todo es a través de plataformas. Casi siempre lo único que tiene que hacer el representante legal es pararse una vez en la institución a inscribir a la compañía. Y el seguro social o las cuotas de seguridad social, esto es lo que amparan. Obviamente la atención de los trabajadores en los institutos de salud, se va un 5% al fondo de vivienda, es decir, para que el trabajador tenga derecho a créditos para comprar vivienda, se va haciendo un ahorro, se le da un crédito y de ahí se toma. Riesgo laboral, una prima de riesgo que va del punto 5 al punto 15, la industria minera es la que tiene la prima de riesgo más alta y así va en función de la actividad que desarrollen. Pensiones y retiros, es decir, se va hasta este 6.275%, se va a un cochinito que es donde el trabajador hace su ahorro y cuando se retira, de ahí se le van administrando sus pensiones. Este 27% se va destinado a salud y recuerden que el impuesto estatal del impuesto sobre nómina, pues yo mencioné el 2%, que es el que tenemos en Jalisco, que es donde yo vengo de Guadalajara, pero cada estado tiene diferente tasa, pero casi todos oscilan en el 2%, pero pueden ir de 1.5 hasta un 3.5 dependiendo del estado. Son los costos extras que debemos de considerar para la nómina. En la cuota que tú generas de impuesto de seguridad social, es esta parte, pensión y retiro. Sí, se llaman afores. Yo cuando pago el sueldo del trabajador, le retengo su impuesto a la renta y lo pago al DIAN mexicano y todos estos ramos los pago al Instituto Mexicano de Seguridad Social y ellos ya lo distribuyen de esta manera y esto se va a las afores. Y yo tengo derecho, yo como trabajador, yo digo, ¿en qué afore estoy? Pues en GNP o en Bancomer, porque los bancos manejan las afores. Entonces yo me puedo cambiar de afore. Hay una página donde se consultan y se ven los rendimientos, porque estas afores, ¿qué hacen con tu dinero? Lo invierten en diferentes portafolios de inversión que están regulados a que tienen que ser seguros. Es un modelo copiado del chileno, ¿sí? Entonces, ese dinero que tú estás aportando a tu afore o que se está reteniendo para tu afore o que se va a tu afore, se supone que tiene que estar generando rendimientos. Y ya cuando tú te retiras, de ahí te dan tu dinero para pensiones, ¿sí? El salario mínimo en México es alrededor de 85 pesos, que equivale a, en dólares, $190 por mes, el salario mínimo, alrededor, más la carga, más la carga de seguridad social, 2% sobre nómina, y pues su impuesto sobre la renta, que ese sí es a cargo del trabajador, pero fungimos como okay. Ya vamos a terminar. El tema de bancos, tenemos libre mercado de dólares, no hay problema, podemos tener cuenta en pesos mexicanos, podemos tener cuenta en dólares o incluso en divisa distinta como son los euros. No hay controles monetarios que me restrinjan a mí. Ojo, el tipo de cambio es variable, allá se va cotizando, pero no influye mucho, ha estado bajando. Está ahorita un dólar, 18.50 aproximadamente. Pero allá no hay ninguna autorización para pagar en dólares, me pueden facturar en dólares, me pueden facturar en euros, yo puedo facturar en dólares, yo puedo facturar en euros y me pueden pagar. La apertura de una cuenta bancaria en dólares o en pesos mexicanos, si ustedes se van a integrar a México, tarda alrededor de 3 meses máximo, pero nosotros hemos abierto cuentas en el despacho, tenemos un departamento de tesorería que tarda como semana y media, 3 semanas, depende del banco, ¿sí? Pero una cuenta bancaria en México pueden tenerla abierta entre 3 semanas, mes y medio, yéndome a un caso exagerado, 3 meses. Se pueden establecer controles para manejarlo incluso las plataformas desde Colombia sin ningún problema, por lo mismo que están liberados. Y los que más tienen plataformas que son muy amigables para los extranjeros, pues es BBVA, HSBC y Scotiabank. Obligaciones tributarias diversas, este es
Es un tema muy importante y lo acaban de tocar en el otro foro de manera general, el tema contabilidad y facturación electrónica. En México ya le entramos mucho a esto, al tema digital. Las facturas ya son electrónicas y déjenme usar el término timbradas. ¿Qué es esto? Cuando yo emito una factura, se emite un archivo que se llama XML. Este archivo tiene comunicación con el DIAN mexicano. El DIAN mexicano, a través de su sistema, lo sella, lo certifica, me genera una cadena original y me regresa ahora sí el XML o factura que yo le voy a entregar a mi cliente. Entonces, cualquier venta que yo realice, ya la tiene registrada el DIAN. ¿Sale? Toda la información. Y en esta factura yo tengo que plasmar muchísima información. ¿A quién le vendí? ¿Qué RFC o NIT se llama aquí? Tiene? ¿Qué domicilio? ¿Qué le vendí? Lo que le vendí es en base a un catálogo. Yo no le puedo decir 20 tornillos. No. Hay un catálogo de claves que me corresponde un número y ahora sí le puedo decir 20, ese número que en el catálogo equivale a tornillos, ¿sí? Entonces, muy importante, antes de establecerse en México, deben de considerar que hay un proceso de establecimiento o estandarización de su ERP o sistema contable o manejo de inventarios que vayan a utilizar en México. Tengo el caso de una ferretera. Ellos tienen un sistema. Imagínense cuántos productos utilizan o venden. Cuando lleguen a México los tienen que clasificar en base a ese catálogo, a qué número corresponden. Y esa clasificación tiene que estar ligada al sistema, para que cuando yo venda 20 tornillos, la factura diga a tal persona, con tal RFC, se le vendieron 20 tornillos, 10 rondanas, 5 clavos, y el DIAN tiene esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me di de alta en el DIAN mexicano, yo le dije cuál iba a ser mi actividad. Si no corresponde mi actividad a lo que estoy vendiendo, en automático se prenden los controles y dice, oye, están vendiendo algo que no están dado de alta o no tienen registrados. El tema de facturación electrónico, nada más ayúdenme con esto para que lo visualicen mejor. Lo que busca el gobierno mexicano es economizar en auditorías. ¿Cómo funcionaban o siguen funcionando todavía las auditorías en México? Pero ¿qué es lo que buscan? Te toca la puerta a dos personas, vestidas más o menos como yo, con un gafete de identificación, y ya desde que los ves, te vas para atrás. Llevan un oficio de este tamaño, que tardan como medio día en llenarlo, y te inician el acto de auditoría. Ese acto de auditoría te pedían todos los papeles, dame todas tus facturas, dame todas tus cuentas bancarias, dame todos tus estados de cuenta, dame tu lista de proveedores, y era un cúmulo de papeles. Y tenían un año para cerrar la auditoría. Eso significaba que el gobierno mexicano les tenía que estar pagando a esos auditores mínimo durante un año para hacer la auditoría de una sola empresa. Y esa auditora a su vez llevaba 5, 10, 12 empresas. Con este tema electrónico, yo ya sé, ya programo mi sistema. Yo, DIAN mexicano, yo ya sé qué estás vendiendo, quién te lo compró, esa persona que te lo compró, a qué se dedica, todo. Porque igual funciona con las nóminas. Cuando yo pago sueldos y salarios, estoy obligado a timbrar o a emitir un CFDI o factura electrónica por lo que te pagué a ti. A tal grado que este año tuve muchos clientes, personas físicas, personas, es decir, que me hablaban y me decían, oye Eric, estoy asustado, ¿por qué? El SAT sabe que tengo una cuenta en Estados Unidos, o el SAT ya sabe, o el DIAN mexicano, ya sabe que recibí intereses de una cuenta bancaria y no se los estoy declarando. Sí, porque el banco al momento en que te pagó esos intereses estuvo obligado a emitir una factura electrónica. Y tu patrón, tu empresa, por cada sueldo que te dio, emitió una factura electrónica. Entonces tú te metiste a la plataforma del DIAN mexicano a hacer tu declaración anual, te aparecieron tus ingresos de 2 empresas, de 2 patrones, lo sumaste, te da un impuesto, pero ahora sí el DIAN mexicano te dice, oye, pero es estos 2 más los intereses que recibiste en un banco, o más una transferencia que te pido que me aclares de qué es, porque aquí me aparece que te transfirieron un dinero. ¿Sí me explico? Todo ya está, toda la información ya la tiene el DIAN mexicano. Si me pagaron honorarios, viáticos, gastos de viaje a mí como empleado, los tengo que plasmar en la factura electrónica y todo debe de coincidir con los depósitos bancarios. Es decir, yo ya no puedo tener discrepancias fiscales. Otro tema, en México a los trabajadores no les puedes pagar en efectivo, ya no. A todos los trabajadores les tienes que abrir una cuenta bancaria y hacerle un depósito electrónico. ¿Por qué? Pues por este tema. Entonces ahora sí, yo auditor, vía sistema digo, ¿cuánto me declaró este trabajador? 1 millón.
¿Cuánto hay en su estado de cuenta bancaria? Porque los estados de cuenta bancarios también están regulados por temas de facturación electrónica. Hago comparativa, te mando la liquidación directa. Ya tú me tendrás que aclarar y tú tendrás que venir a aclararme, pero yo ya no gasto en mandarte un puñado de auditores, ¿sí? Eso va con el tema de la contabilidad electrónica, es decir, tu catálogo de cuentas de contabilidad electrónica tiene que estar registrado ante el SAT, se presenta y tenemos distintas declaraciones informativas con base a BEPS. Recuerden que pertenecemos a la OCDE, tenemos que tener un archivo local, un archivo maestro y un country by country. Todo esto va ligado al tema de precios de transferencia que les decía. Está en la presentación, ya el tiempo se está cortando, está en la presentación, de todos modos se la hacemos llegar, pero son diferentes. Estas obligaciones, ojo, no le aplican a todas las empresas, son aquellas que rebasan ciertos ingresos, ¿sí? Conclusiones, pues nada más cuidando el tema de contabilidad electrónica, que es nuevo también para nosotros. El tiempo de incorporación a México, lo creo yo que podría ser muy rápido. Ahorita el tema que traemos es que cambiamos de gobierno, el 1 de diciembre entra en funciones el nuevo presidente, cada nuevo presidente trae un nuevo paquete económico, temas de reformas tributarias. Afortunadamente hasta el día de hoy, este presidente, aunque su campaña sonaba un poco agresivo, un poco populista por así llamarlo, ha estado tomando el rumbo, se ha dado cuenta que no es lo mismo prometer que gobernar. Y les puedo decir que en México el tema de estabilidad económica se ha mantenido y creemos que somos muy optimistas en que así seguirá. Incluso las disposiciones, lo que él ha externado o el plan de reforma tributaria que hemos visto no es agresivo y al contrario creo que va a beneficiar a la inversión extranjera. Por mi parte sería todo, de todos modos quedo a sus órdenes allá afuera y muchas gracias. Bueno, estimados empresarios.